Bueno, tengan todos un cordial saludo, que el Dios Todopoderoso ilumine sus corazones. Bueno, sin más preámbulo, voy a proceder a refutar este argumento que expuso un unicitario que hizo en este video corto sobre 1 Timoteo 3:16, y lo voy a hacer con todo respeto y sin ánimo de polemizar. Ese es el argumento del unicitario. En el texto crítico del Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3:16 dice: Él fue manifestado en carne. Debido a esto, los trinitarios, los arrianos y los unitarios en general han dicho que este versículo no puede utilizarse para confesar que el único Dios Padre fue manifestado en carne. Sin embargo, él es un pronombre singular masculino que suele ser utilizado para no nombrar a un sujeto masculino que ya ha sido mencionado anteriormente. Al revisar en el versículo inmediatamente anterior, es decir, 1 Timoteo 3:15, nos damos cuenta que el sujeto inmediato al que se está refiriendo el pronombre él es al Dios viviente, por lo cual 1 Timoteo 3:16 nos enseña que él, o sea, el Dios viviente, fue manifestado en carne. Nada en el contexto inmediato o extenso de 1 Timoteo 3:16 sirve para afirmar o sugerir que el que fue manifestado en carne fue un tal Dios Hijo, como dicen los trinitarios, o un ángel, como dicen los arrianos, o un hombre y nada más, como dicen los unitarios de todas las ramas. Bueno, ya pudieron ver el video. Ahora entonces voy a proceder a refutarlo. La parte resumida de la refutación sería esta. Aquí vemos en el video que el unicitario reconoce la existencia de textos griegos que no poseen la palabra para Dios en 1 Timoteo 3:16. Y esto claramente es así, porque en los manuscritos griegos más antiguos y más importantes no se encuentra la palabra para Dios, sino que se encuentra es la palabra Hos, que es un pronombre. Y usted puede ver, por ejemplo, el Códice Sinaítico, una de las Biblias más antiguas que se encuentran en línea, y que la colocaré aquí en pantalla. También más adelante presentaré otros manuscritos y también algunos nombres de escritores patrísticos que precisamente reafirman y respaldan que lo que circulaba para aquel entonces era justamente el pronombre Hos. También presentaré una traducción temprana, etc. Ahora bien, siguiendo con el video que el unicitario publicó, podemos ver que la tesis de su video es decir que aunque el término Dios no se encuentra en el texto original, aún así el pronombre del versículo 16 estaría haciendo referencia al Dios viviente del versículo 15. Pero eso que afirma el unicitario presenta varios inconvenientes sólidos. Pues primeramente vemos que el antecedente inmediato del pronombre Hos es simplemente la palabra misterio, ya que el versículo 16 posee una cláusula que precisamente hace referencia al misterio. Y grande es el misterio de la piedad, el cual o el que fue manifestado en carne. Es decir, se está hablando del misterio. Así que claramente esta cláusula posee tanto un sujeto bien definido como bien un verbo en voz pasiva. Y lo más acorde de todo es que esta afirmación va en armonía con los dichos del apóstol Pablo, ya que a menudo Pablo identifica a Cristo con el misterio mismo. Y tan solo pueden ver por ahora Colosenses 1:26-27, que dice en su parte final: este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y así muchos textos más en donde a Cristo se le identifica como el misterio, y que expondré ahora que profundice en el tema. Ahora bien, algunos objetarán que esto no es así, debido a que el sustantivo misterio está en neutro y el pronombre en masculino. Y de una le digo que esto no presenta inconveniente alguno, pues hay muchos casos en donde no coinciden en género el sustantivo referente y el pronombre. Y les voy a mostrar tan solo un ejemplo por ahora. Gálatas 3:16. Los demás los muestro cuando profundice al respecto. Y por último, de este resumen rápido, podemos ver en el video que el unicitario no solo se salta el antecedente misterio de la cláusula del versículo 16, sino que procede a buscar el antecedente en el versículo 15. Pero es que hay otro pequeño problema. Es que normalmente el antecedente de un pronombre hace referencia al sujeto de una cláusula. Y lo que podemos ver es que el sujeto de la cláusula del versículo 15 no es el Dios viviente,
es la casa del Dios viviente. Así que difícilmente podría existir la conexión de un pronombre con algún sustantivo del cual no es el sustantivo referente. Así de simple. Y un ejemplo del antecedente de un pronombre lo podemos ver precisamente en el versículo 15 mismo. Pues a poco después de la palabra Dios podemos ver que prosigue un pronombre, y este propiamente no se refiere al sustantivo Dios, que le antecede de inmediato. No, se refiere a la casa de Dios, pues simplemente es de la casa de quien se hace referencia. Así que claramente la tesis del unicitario prácticamente queda refutada. Y de estocada final de este resumen corto es que el unicitario también menciona en su video que no existe contexto ni inmediato ni extenso que diga que el Hijo fue el que se manifestó en carne, lo cual es lo que me sorprende más, pues es que precisamente en la misma carta de 1 Timoteo podemos ver una especificación clara y concisa de quién fue el que hizo presencia en nuestra tierra como un hombre. Pues claramente Pablo mismo nos especifica que fue el mediador entre Dios y los hombres. Así que no era Dios mismo, sino el que media entre Dios y la humanidad. Y son muchísimos más, pero aquí en pantalla les dejo tan solo estos dos textos. 1 Timoteo 2, 4 hasta el 6 y Juan 3, 16, que dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Este entonces sería el resumen corto de la refutación, pero a continuación procederé a hacer un análisis detallado y profundo sobre 1 Timoteo 3:16 para dar un mayor contexto del mismo, precisamente para que quede todo claro con muchos detalles y referencias. Por ejemplo, para poder entender muy bien el verdadero trasfondo de 1 Timoteo 3:16 y contexto, primero tenemos que entender muy bien los verdaderos significados bíblicos de las palabras griegas exebia y mysterion, que en castellano muchos las han traducido como misterio y piedad. Por ejemplo, cuando las personas suelen ver a la palabra piedad, enseguida solo suelen asociarla con la misericordia y compasión. En cambio, su significado exacto bíblico tiene que ver mucho con una verdadera sumisión a Dios en santidad y devoción o reverencia, una verdadera piedad religiosa hacia Dios. Y todos estos detalles y muchos más es lo que presentaré sobre 1 Timoteo 3:16 y contexto. Así que procederé a hacer la segunda serie de este video con más profundidad y más detalle a continuación. Bueno, entrando en más detalles y contexto, voy a centrarme en los dos puntos en concreto sobre 1 Timoteo 3:16. Los voy a dividir en dos sesiones. En la primera parte, con mucho más detalle, me voy a centrar primero en el hecho de que en tiempos antiguos hubieron unas alteraciones que llegaron a filtrarse en la palabra de Dios. Entre los textos alterados estuvieron algunos como 1 Juan 5:7, 1 Timoteo 3:16, etc. Y en la segunda parte voy a centrarme con más profundidad sobre el antecedente del pronombre masculino griego hos, quién, el cual, aquel, él o qué. Y precisamente esta es la parte en concreto que refuté del video creado por el unicitario sobre 1 Timoteo 3:16. Pero ahora voy a dar mucho más detalle al respecto. Bueno, entonces ahora sí entremos en contexto con más detalle. Bueno, primeramente vamos a ver alteraciones que se filtraron. Bueno, entrando en materia, podemos ver que la gran mayoría de traducciones y revisiones bíblicas más actuales que existen hoy en día en 1 Timoteo 3:16 no poseen la frase Dios fue manifestado en carne, sino aquel o él o que o el cual fue manifestado en carne. Y aquí en pantalla les dejo varias traducciones para que puedan corroborar, y bien pueden congelar la imagen para que las puedan leer. Como pueden ver, la gran mayoría de traducciones bíblicas modernas que existen ahora colocan eso un pronombre, ya sea él, aquel, el cual o que. Y hasta otras versiones colocan la palabra Cristo. Esto se debe, como ya lo vimos, a que la palabra para Dios no se encuentra en manuscritos importantes, más tempranos o más antiguos, tales como el Códice Sinaítico del siglo IV, el Códice Efraimei del siglo V
y el Códice Bonerianus del siglo IX, y versiones muy antiguas como la Vulgata Latina, y hasta en el Códice Alejandrino del siglo V no se encuentra la palabra para Dios, pues se comprobó que fue manipulado tendenciosamente, y así en muchos otros manuscritos más no se encuentra la palabra para Dios, sino que se encuentra es el pronombre griego hos. Como dice el comentario de Bruce Meyer, refiriéndose a 1 Timoteo 3:16, en su libro Un comentario textual al Nuevo Testamento griego, él dice: la lectura de Dios no se encuentra en ninguno de los unciales anteriores al siglo 8 y 9, y tampoco tiene el aval de escritores patrísticos anteriores al siglo 3 o 4. Es decir, que testimonios de escritores patrísticos más tempranos, tales como Orígenes, Epifanio, Jerónimo, etc., lo que avalan es que para los primeros siglos lo que circulaba en ese entonces era el pronombre personal hos. Prácticamente la lectura de Dios llegó a filtrarse, al parecer, en algún momento de la segunda mitad del siglo IV. Aquí les voy a dejar esta cita de Bruce Meyer para que la puedan ver. Si gustan, bien pueden pausar el video un momento para que las puedan leer. Ahora bien, algunos querrán más detalles sobre esas filtraciones y alteraciones antiguas. Bueno, tan solo tomemos el ejemplo de las traducciones bíblicas que se hicieron en el siglo XIX, como por ejemplo la muy utilizada Reina Valera de 1960. Vemos que estas versiones se tradujeron prácticamente contando con un número muy limitado de manuscritos. En cambio, las traducciones más actuales que existen hoy en día sí contaron con un gran número de manuscritos que se fueron descubriendo con el transcurso del tiempo, desde muchas joyas más tempranas de la historia hasta los más tardíos, griegos y en otros idiomas, miles y miles que sin duda han servido mucho para las traducciones bíblicas más actuales. En esos miles y miles de manuscritos se ha podido comprobar que la palabra de Dios sí se ha transmitido fielmente con pocas alteraciones. Sin embargo, hay que admitir que también existen variaciones en todos los tipos de manuscritos existentes, unciales, minúsculos, etc. Y el mismo tipo de texto bizantino posee muchas variaciones entre sí. Incluso este tipo de texto bizantino posee muchas diferencias con el llamado texto receptus o texto recibido, aunque este último se haya basado también en textos bizantinos. Y al menos ahora mismo vamos a ver dos de sus muchas diferencias. Por ejemplo, los que han hecho obras basándose en un tipo de texto bizantino han omitido las frases espurias que se incorporaron en el texto receptus o texto recibido. Por ejemplo, aquí les voy a dejar las imágenes de esta página que utilizo mucho para que puedan hacer una comparación con al menos estos dos textos: Apocalipsis 1:11 y 1 Juan 5:7. Y en la descripción del video también les voy a dejar el link de esta página que se llama Biblias Paralelas, en las que no solo podrán consultar diferentes citas bíblicas en diferentes versiones, sino que también podrán ver diferentes textos griegos y también interlineal y concordancia Strong, etc. Bueno, aquí les voy a dejar las imágenes y bien pueden poner pause un momento para que puedan adverar. Y estas diferencias que estamos viendo aquí son tan solo una pequeñita fracción de las múltiples diferencias que tiene el tipo de texto bizantino con el llamado texto receptus. Y así en todos los tipos de manuscritos existentes de hoy en día, al compararlos encontraremos muchas variaciones. Así que, como pueden ver, sí o sí el trabajo de una crítica textual tiene que entrar, y todo traductor, sin excepción, tiene que adverar entre los muchos manuscritos y llegar a un texto cada vez más fiel. Por ello, resulta muy imprescindible para una crítica textual remontarse a tiempos muy remotos, tratar de ir hasta las raíces de la historia, es decir, a todos los manuscritos más antiguos y más tempranos, o sea, más cercanos a los autógrafos, y también a traducciones que se hicieron en los primeros siglos. Gracias al trabajo de una crítica textual, se ha podido comprobar que la llamada coma juánica
fue una alteración que se incorporó en copias posteriores de manuscritos y obviamente se extendió a diferentes copias siguientes. Por ello, si alguno se apoya en un conteo de manuscritos, como tratándose de apoyarse en una mayoría, para llegar a un supuesto texto fiel, entonces quizás tendrá que aceptar la coma juánica. Pero vemos que estas palabras añadidas en 1 Juan 5:7 no son aceptadas ni siquiera por muchos trinitarios, porque estas palabras no aparecen en el códice sinaítico, el códice alejandrino, el manuscrito vaticano 1209, la Vulgata latina original, la versión siriaca filoceniana ni en la pesita siriaca. Así que tanto 1 Juan 5:7 como 1 Timoteo 3:16 están en la misma línea de textos adulterados. Ahora bien, vemos que esta verdad ya la aceptan algunos unigitarios. Por ejemplo, hay otro creador de contenido que reiteradamente dice que la coma juánica es espuria. Bueno, no sé si hasta ahora no se habría enterado de que 1 Timoteo 3:16 está también en la misma línea de textos adulterados, así como 1 Juan 5:7. Y bueno, por el video que vimos anteriormente del unicitario sobre 1 Timoteo 3:16, pudimos ver que él ya acepta el texto como es originalmente, Hos, que, quién, el cual, aquel o él. El problema que él radicó en su tesis de su video es que él arguye que aún el pronombre haría referencia al Dios viviente, pero esto ya yo se lo refuté en el resumen corto de mi primera parte del video, y a continuación daré más detalles al respecto. Así que vamos con la segunda parte más detallada sobre el pronombre. Así que procedemos. El antecedente del pronombre Hos. De plano, más que refutar algo por gramática, yo me dirigiría sería al contexto inmediato, tal como ya se los demostré con 1 Timoteo 2:4 hasta el 6 y Juan 3:16. Y aquí se los dejo en pantalla nuevamente, que dicen que el que vino fue el mediador entre Dios y la humanidad, y que Dios envió a su Hijo. Bueno, ya creo que con esto ya debería ser suficiente para el lector, pero bueno, siguiendo esta premisa forzada y descontextualizada que muestra este video, procederé a hacer la refutación al detalle. Bueno, en primer lugar, para entender el texto en la forma adecuada, primero hay que aclarar que en 1 Timoteo 3:16 algunas traducciones vierten dos palabras de una forma en la que no podrían llegar a transmitir verdaderamente su significado pleno bíblico, como eusebia, que algunas Biblias vierten como piedad. Y vemos que por lo general muchas personas que lean esta palabra enseguida la podrían asociar solamente con la compasión y la misericordia, cuando realmente este no es el significado exacto y completo que esta palabra representa en la Biblia. Pues si nos vamos a esta página que anteriormente ya se las había citado, podemos ver su significado bíblico exacto. Y ya saben que también les dejé el link de la página en la descripción del video. Y aquí también les muestro las imágenes de la página. Bien, pueden pausarla para que la puedan leer. Y bien, también pueden ver esta cita y pueden pausar la imagen también para que la puedan leer. Entonces, noten que esta palabra principalmente significa devoción o sumisión a Dios, reverencia y santidad. Y bien pueden corroborarlo también en forma adjetiva, en Hechos 10:2, y también en verbo, en donde podemos ver con claridad que el término significa adorar, Hechos 17:23. Y aquí procedo a mostrarles las respectivas referencias. Bien pueden pausar la imagen. Y también les voy a dejar en pantalla estas traducciones. Así que la palabra eusebia en la Biblia representa especialmente es una profunda devoción y sumisión a Dios en santidad. La otra palabra que podría sonar un tanto inconsecuente y hasta un poco confusa en algunos textos, de acuerdo a cómo fue traducida en algunas versiones bíblicas, sería la palabra misterio, si es que la persona llegara a tomar esa palabra con el significado ordinario y no bíblico. Porque como dice el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, que igual colocaré la referencia y la cita aquí en pantalla, dice que esta palabra
Mysterion en la Biblia no denota lo que es misterioso, como sucede con el término castellano. También dice que en su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. Y eso es lo que precisamente vemos en la Biblia, que esa verdad guardada por Dios fue revelada, porque ustedes saben que cuando un misterio es revelado, este ya deja de ser misterio. Entonces más bien sería un secreto escondido al fin revelado. Por eso es que muchas Biblias prefieren traducir Mysterium como secreto revelado o secreto sagrado o verdad revelada. Y aquí en pantalla les dejo las citas de diferentes versiones. Y aquí en pantalla también les voy a dejar la referencia y la cita que le hice el diccionario de palabras del Nuevo Testamento. Y como siempre pueden ponerle pausa para leerlo. Ahora bien, abriendo las versiones que traducen la palabra griega mysterium por misterio, vamos a dirigirnos tan solo a los siguientes textos, según la Reina Valera del 60. Notarán ustedes que si el lector no tiene claro el verdadero significado bíblico de la palabra griega mysterion, fácilmente podría entender el texto de otra manera. Tomemos como ejemplo estos textos. Noten ustedes que tales expresiones podrían denotar que el conocimiento que se tiene y se proclama aún sigue siendo un misterio, y que aún esa verdad revelada aún sigue siendo inentendible. En cambio, miren cómo estas traducciones sí vierten la expresión en una forma más clara, para que realmente exprese su significado original bíblico y no haya confusión. Y es que las escrituras indican claramente que los cristianos entendían muy bien la verdad revelada. Aquí les muestro las siguientes citas y como siempre bien pueden pausar la imagen para que las puedan leer bien. Teniendo esto claro, ahora sí procederemos a analizar 1 Timoteo 3:16. Bueno, en primer lugar, el antecedente del pronombre hos, como bien muchos eruditos concuerdan, sería básicamente el sustantivo mysterion. Como primer punto, porque simplemente la oración de apertura del versículo 16 viene hablando precisamente del mysterium. Y aquí les muestro unos ejemplos de traducción. Y como segundo punto, podemos ver que Pablo en su contexto continuamente identifica a Cristo con el mysterium, revelado o secreto revelado, como base y fundamento de la verdad. Y aquí les muestro en pantalla varios ejemplos. Así que tanto en contexto como en gramática, el antecedente misterio encaja perfectamente. Ahora bien, no falta el que pretenda querer apegarse a una gramática forzada, que como siempre querrán forzar a su favor. Por ejemplo, algunos en su terquedad hasta serían capaces de decir sin saber, no, que el pronombre hos no puede referirse a cosas o a sustantivos abstractos, por lo que es un pronombre personal masculino. Pues no está de más mostrarles que se equivocan, y aquí les muestro estas referencias. Bien pueden congelar la imagen un momento. Ahora, otros dirán, no, que el pronombre hos no puede referirse a misterio, ya que este está en neutro y el pronombre hos en masculino. Pues yo le digo que se equivocan nuevamente, porque bien muchas veces el pronombre se ajusta en género con el sustantivo que le sigue. Noten estas referencias y pausen si quieren. Ahora bien, otras veces, como dice Gramática de Wiener, dice que acogen su antecedente natural y no gramatical, y aquí en pantalla se citan algunos ejemplos. Y además, vemos también que después del pronombre hos, que es un pronombre relativo por cierto, prosiguen 6 sustantivos seguidos, como una sola oración subordinada, siendo sustantivos neutros, masculinos y femeninos. Es decir, que el pronombre relativo introduce el poema que sigue, como dice Daniel Wallace. Ahora bien, como conclusión categórica, procederé a abrir en pantalla algunos de los ejemplos ya mencionados. Noten ustedes estas referencias. Como pueden ver, sus antecedentes están en neutro y sus pronombres están en masculino. ¿Acaso se desvincula el antecedente con el pronombre porque no concuerdan en género?
pero por supuesto que no. Y así hay, como ya vimos, muchísimos ejemplos más, y aquí les muestro muchos más en pantalla. Congelen la imagen. Así que como ya lo vieron, no pueden venir con reglas gramaticales forzadas, infalibles y mucho menos con las continuas referencias de Pablo, de siempre identificar a Cristo con el misterio o secreto revelado. Así que no podrán saltarse esa barrera evidente, gramatical y contextual ya expuesta, de que el antecedente misterión encaja perfectamente, teniendo perfectamente claro que la oración viene hablando expresamente del misterio de la devoción. Y sin duda alguna reconocemos que grande es el misterio o secreto de la devoción, el cual se manifestó en carne. Este misterio de esta magnífica devoción, obviamente, es Cristo, y esta verdad es la que tenemos que tener presente como columna de la verdad. Ahora bien, si en terquedad aún el modalismo insiste en querer seguir buscando el antecedente en el versículo 15, pues entonces tendría que encontrarse con otra barrera. Diciéndolo en palabras muy sencillas, simplemente cuando los pronombres hacen referencia a un sustantivo anterior, lo hacen refiriéndose a un sustantivo en concreto. Pueden existir muchos sustantivos precediéndolos, pero el pronombre solo estará haciendo referencia al sustantivo del cual se viene hablando en la oración. Ejemplo. En este caso, el antecedente al que hace referencia el pronombre no es el sustantivo Dios, sino el sustantivo Moisés, porque la oración viene haciendo referencia a Moisés. En este otro caso, el antecedente al que hace referencia el pronombre no es el sustantivo que está a su lado marcado en verde, porque esa no es la palabra que está enfocando la oración. La oración viene haciendo referencia a la manifestación. Así, de igual forma, lo que podemos ver en el versículo 15 de 1 Timoteo 3 es que Pablo no se está enfocando específicamente en Dios. Pablo se refiere a que cada individuo se sepa comportar en la casa de Dios. Así que en este caso, el sustantivo específico en el que Pablo se enfoca es en la casa o la familia o congregación del Dios vivo, la cual es la columna de la verdad. Así que cualquier pronombre subsiguiente tendría que hacer referencia a la casa de Dios, no a Dios, pues es de la casa o congregación de Dios o familia de Dios de la cual se viene hablando, la cual Pablo la identifica como baluarte y defensora de la verdad. Así que se descarta que el pronombre del versículo 15 se refiere al sustantivo Dios, pero hay que aclarar que también se descarta que se refiere a la familia de Dios. Es decir, no hay que buscar un antecedente en el versículo 15. En el versículo 15 no existe antecedente para el pronombre del versículo 16, porque no hay un pronombre inmediato que le siga. Lo que viene es una nueva oración anexada, que procede a referirse al misterio de la devoción. Es decir, que se interpone un antecedente claro y concreto para el pronombre que sigue. Ahora bien, también sabían que gramaticalmente la palabra Jos también se puede traducir aquel, como bien muchas Biblias la han traducido, y aquí les muestro unos ejemplos. Y creo que esta palabra también encaja perfectamente, porque esta palabra básicamente puede referirse a alguien que no necesariamente está en el contexto inmediato, sino a alguien que ya se ha mencionado antes en el contexto. Y por las referencias expuestas en los 6 verbos seguidos, después del pronombre relativo Jos del versículo 16, y además por las continuas referencias de Pablo de identificar a nuestro Señor Jesús como el secreto sagrado revelado, obviamente nosotros podemos saber que se trata de nuestro Señor Jesús. Esto, claro está, si obviamente hemos leído el contexto. O bien, para exponer más puntos, también podemos ver que un pronombre a veces puede aparecer solitario en la oración, sin ningún antecedente en concreto que lo preceda, haciendo las veces de sujeto, así como aparece en 1 Juan 3, 5 y 16, o bien como dice Daniel Wallace y Daniel Stephen en su libro Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, segunda edición con apéndices. Él dice, en resumen, que en el Nuevo Testamento existen fragmentos de himnos, y entre ellos está 1 Timoteo 3:16. Y él dice con relación a 1 Timoteo 3:16, que a veces el pronombre relativo no tiene ningún antecedente y que el fragmento poético o himno es introducido sin ninguna conexión sintáctica. Ahora bien,
Sea cual sea el caso de la traducción gramatical hos, ya sea él, aquel, el cual o que, todos sabemos que el versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo se refiere al Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, tal como Pablo lo especifica y nos lo dice explícitamente en su carta a Timoteo, como lo pueden ver aquí en pantalla. 1 Timoteo 2, 4 hasta el 6. Un texto muy claro que ya debería de hacerle entender al lector que Dios no adoptó el modo de hijo, sino que el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, fue el que se hizo hombre. Un texto como este ya debería de ser suficiente para el lector, al igual que muchos otros textos bíblicos que hacen referencia a que el Hijo de Dios fue el que se manifestó en carne. Así que, ¿qué gramática podría ir en contra de esto? Ninguna. Así que, como ya lo vimos, ni por contexto ni por gramática jamás tendrá cabida el dogma unicitario. Ahora, como conclusión sobre 1 Timoteo capítulo 3 y que se extiende al capítulo 4 versículo 1, sabemos que Pablo le está dando pautas de comportamiento y conducta a Timoteo para que claramente progrese cada vez más como persona espiritual en la casa de Dios. Y para resaltar finalmente el punto, Pablo le va a señalar a Timoteo el mayor ejemplo de conducta y comportamiento en la casa de Dios, como la mayor muestra de devoción piadosa a Dios, como una verdad revelada o secreto escondido, pero al fin revelado, como columna de la verdad, en la cual Jesucristo fue manifestado en la carne, fue declarado justo en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y lógicamente nunca debemos de apartarnos de esta verdad, que ha sido manifestada en nuestro Señor Jesús en una magnífica devoción piadosa. Y todos tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo en conducta y en devoción santa, que tenemos que manifestarle a nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Bueno, hasta aquí finalizo mi video. Espero que les haya gustado y que el Dios Todopoderoso ilumine sus corazones. Favor, denle like y compartan este video para que pueda llegar a muchas más personas. Dios mediante, hasta la próxima.